7 de diciembre de 2025, mi regalo de cumpleaños va a ser un Ferrari. 6 de la mañana, la sabana africana, un amanecer divino en un hotel divino. Sentí algo acá en el pecho, una sensación de gratitud, de todo lo que he hecho ha valido la pena. Y eso es lo que te quiero contar en este video, las 7 lecciones que yo aprendí para poder llegar a tener la vida de mis sueños. La primera lección que aprendí es empezar con lo que tengo. No son los recursos que tienes, es lo recursivo que eres. Esto se lo aprendí a uno de mis mentores. En su momento quería aprender a negociar. Cuando inicié a trabajar aproximadamente a los 15 años. Quería aprender a negociar, a hablar en público, a comunicar mis ideas, a crear un equipo de trabajo. Siempre he dicho que quiero ser multimillonario, siempre lo decía, aunque nadie me creyera. No tenía el mejor celular para poder empezar a practicar a grabar. No tenía acceso a dinero para poderme comprar cursos, formaciones, mentorías. No tenía contactos, o sea, literalmente no conocía en ese momento a nadie que tuviera los resultados que yo quería tener. Pero sí tenía la disposición de empezar con lo que ya tenía. Y eso me hizo empezar a crecer, me hizo empezar a conocer personas. Ya empezó a llegar el primer trabajo. En ese momento empecé a ayudarle a cerrar ventas a uno de mis mentores. Entonces, esos recursos que aparentemente no estaban, los logré suplir con recursividad y me hizo empezar a tener mis primeros resultados. Y esa es la primera lección que aprendí. No importa en el momento en el que tú estés, no importa las condiciones de donde vengas, si tienes el mejor celular, si tienes la mejor familia del mundo porque ya tienes 1000 contactos, o si aún no lo tienes, la recursividad siempre va a vencer al que más recursos tenga. Y yo soy ejemplo de eso. Lección número 2 que aprendí. Recuerdo un día en el carro, junto con mi papá, no recuerdo hacia dónde íbamos, pero sé que estábamos en el carro. Le dije, quiero tener un helicóptero. En algún momento de mi vida me quiero comprar un helicóptero para no tener que estar en trancones o en tráfico, se llamará en otros países. Y él me dijo, ¿de qué estás hablando? ¿Tener un helicóptero? Y yo sí. Bueno, en ese momento no me creyó. Y ahí aprendí esta lección. El significado que él le dio a tener un helicóptero era que es imposible tenerlo. O muy pocas personas lo van a tener y él no lo va a tener. El significado que yo le di es, lo voy a tener. Voy a tener un helicóptero. Y sí es posible tenerlo. No es probable. Eso sí te lo creo. Pero sí es posible. Todo el tiempo me la pasaba viendo entrevistas de Jeff Bezos, de Elon Musk, de Bill Gates, a los 15, 16 años cuando empecé con este proceso. Y algo que descubrí era que tenían en común este patrón. No se dejaban afectar por las cosas que les pasaban, sino siempre las resignificaban a su favor. Otro ejemplo. Cuando perdí $10,000, en su momento para mí eso era una cantidad exorbitante de dinero, usé esta lección. ¿Qué me enseña a haber perdido estos $10,000? ¿Y cómo lo puedo aplicar para bien en mi vida? Mientras otra persona que pierde esta cantidad de dinero, luego perdí $25,000 y en fin, se le acabó la vida, ya voy a estar endeudado el resto de mi vida y ya hasta que no pague esa deuda no puedo hacer nada más. Entonces, las cosas no son como son dependiendo del significado que le dan. Y eso influye muchísimo en toda tu vida. Si tú cambias el significado que le das a todo lo que te pasa, tu vida va a cambiar completamente. Y yo todo el tiempo estoy en ese juego. Me pasa algo, ¿cuál es el significado positivo? ¿Cuál es el significado negativo? ¿Y cómo lo puedo aprovechar para bien? Esa es la lección número 2. Lección número 3. Acercarme a las personas que admiraba. Pero no era acercarme a mis mentores en ese momento, personas que veía en Instagram, en YouTube, que decía, wow, los admiro, qué chévere lo que han logrado. Quiero una foto con ellos o enséñame esto. No lo hacía de esa forma. Me dediqué durante 1 o 2 años de mi vida a aprender muchísimo una habilidad de alto valor. En este caso era marketing digital. Cómo hacer publicidad online y cómo mejorar los cierres de venta en las empresas. Me dediqué muchísimo tiempo a aprender de esto. Si bien en su momento no era el mejor, sí tenía demasiado conocimiento y había adquirido cierta experiencia. Entonces empecé a acercarme a personas que yo admiraba, que eran multimillonarios, millonarios,
literalmente personas que tenían muchísimos más resultados que yo, pero tenían alguna falencia en esta habilidad que yo había aprendido, que era marketing digital y cómo hacer publicidad online y mejorar las ventas de su negocio gracias a estrategias digitales. Con esa única habilidad y acercándome a mis mentores de esa forma, logré que me tomaran en serio, que quisieran tenerme cerca. Y adivina qué hice yo cuando me querían tener cerca porque estábamos trabajando de la mano. Pues todo el tiempo ser como una esponja que absorbía conocimiento, que aprendía de ellos, cómo hablan, cómo negocian, cómo se relacionan con sus socios, con sus colaboradores, cómo comen. Empecé a aprender absolutamente todo de lo que veía de ellos, pues a la final tenían los resultados que yo quería tener. Y así fue como empezó a llegar uno, otro, y ahora puedo decir que tengo amigos millonarios, amigos multimillonarios. Ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos y cada vez me permite estar en un círculo más exclusivo, con conocimiento e información más exclusiva. Y a la final eso te hace crecer de una forma exponencial. Lección número 4, y esto tiene que ver con acercarme a mis mentores, que es lo que te acabo de contar y estar en ese contexto. En inglés se diría fake it till you make it. Fíngelo hasta que lo logres. Algo que aprendí mucho de ellos es que se creían de verdad el cuento. O sea, en serio, cuando estrechaban la mano, cuando saludaban a una persona importante, cuando comían, cuando ordenaban al mesero, era muy diferente a las personas que no tenían esos resultados. ¿Por qué? Porque ellos se creen el cuento, actúan como tal, actúan como las personas en las que se quieren convertir. Y esto es lo que quiero que te lleves. ¿Cómo negociaría la persona en la que tú te quieres convertir en 5 o 10 años? ¿Cómo estrecharía la mano la persona en la que tú te quieres convertir? ¿Cómo saludaría? ¿Cómo entraría a un salón? ¿Entraría así o entraría erguida, firme? ¿Cómo hablaría? ¿Con seguridad o duditativa? ¿Cómo lo haría? Y empecé a aplicar eso. Aunque no era la persona más segura, soy una persona bastante tímida, me daba miedo entrar a un salón, me daba miedo estrechar la mano, me daba miedo negociar, me daba miedo hacer una propuesta para un negocio. Y empecé a aplicar esto. ¿Cómo actuaría el Daniel Cabrera en el que me quiero convertir? ¿Cómo actuaría el Daniel Cabrera de 5 o 10 años? El Daniel Cabrera que ya es multimillonario. Y empecé a saludar de esa forma. Cuando iba a un restaurante, pedía de esa forma. Cuando iba a hacer una negociación, negociaba de esa forma. Y aunque aún no sabía con expertise cómo hacerlo, porque pues créeme, no tenía la práctica y eso era nuevo para mí, me empezó a abrir muchísimas puertas y me empezó a traer resultados. Porque si tú transmites esa seguridad y si tú actúas como si ya fueras esa persona, pues adivina que va a empezar a percibir tu entorno, que ya lo eres, que ya tienes esa vibra, ya estás transmitiendo eso. Por ejemplo, hay algo que siempre me prometí desde que empecé con este camino de mis empresas y de empezar a vivir una vida de la que me sintiera orgulloso el día en el que me fuera a este mundo. A los 23 años, 7 de diciembre de 2025, mi regalo de cumpleaños va a ser un Ferrari. El Ferrari que más me gusta en ese momento. De mí, para mí. En ese momento aún no lo puedo comprar, pero en este momento ya tengo empresas que facturan millones de dólares. Ya he hecho los viajes que siempre soñé. Ya tengo un equipo de colaboradores de más de 50 personas. Y en su momento, el niño de 15 años lo soñó y empezó a actuar como si ya lo fuera. Lección número 5, tener un coach. Literalmente es una persona a la que acudo cuando estoy en momentos de crisis, cuando tengo retos gigantes, cuando no sé qué hacer con un reto empresarial, voy con esta persona. En este caso, mi coach también es mi socio, es socio de una de mis empresas. ¿Qué es un coach? Un coach es una persona que te ayuda a encontrar esas respuestas en ti mismo, exteriorizarlas y hacer un plan de acción para aplicarlas. Entonces, yo cuando voy a un coach no voy en busca de respuestas. Cuando tú vayas donde un coach, si usas esta metodología, vas por más preguntas. Entonces, esa persona te va a ayudar con más y más y más y más preguntas. Y gracias a esas preguntas tú vas a encontrar respuestas internas y un plan de acción que te va a ayudar a tener los resultados que tú quieres. Mis resultados crecieron exponencialmente en el momento en que empecé a ir más seguido con mi coach.
en el que empecé a dejarme ayudar, a no creerme el hombre de hierro que lo podía hacer todo solo, sino permitirme ser vulnerable, contar mis problemas, dejarme ayudar. Y en esas conversaciones han surgido ideas que nos han hecho facturar cientos de miles de dólares. En esas conversaciones he soltado cosas que no me permitían crecer y que me ataban al pasado. En esas conversaciones he tomado decisiones muy fuertes, pero que luego de tomarlas entendí por qué las debía tomar. Entonces, el tener un coach va a alivianar esa carga que tú puedes sentir cuando estás emprendiendo y cuando tú estás haciendo un negocio, y te va a ayudar a pensar fuera de la caja, a tener ideas diferentes y aplicarlas en tu vida para tener resultados. Lección número 6. Meditar. Mira, mi cerebro normalmente va a 100, o sea, va pensando ideas y cómo conecto esto con esto y cómo resuelvo tal problema empresarial y cómo hago tal sistema y cómo ayudo a que tal líder se desarrolle muchísimo más. Mi cerebro todo el tiempo está creando ideas y pensando. Y a veces son ideas positivas, a veces no son ideas tan positivas, pero el hecho de meditar, desde que lo empecé a aplicar, ha hecho que esté en calma, que esté presente y que me conecte, dice mi mentor en meditación, a las infinitas posibilidades. Entonces, ¿por qué meditar? Es una lección que me ha hecho conseguir estos resultados. Como te digo, nuestro cerebro todo el tiempo está teniendo pensamiento. Y te boto un dato. El cerebro tiene de 60.000 a 70.000 pensamientos al día. Y el 90% de estos pensamientos son iguales a los de ayer. Entonces, si tus resultados de ayer no son los que tú quieres, pues pensando lo que estás pensando todos los días, estás creando eso mismo. Entonces, mediante la meditación, ¿qué hacemos? Poder estar en este momento, poder calmar tu cerebro, poder pensar en una única cosa, poder desaparecer absolutamente todo lo que te está rodeando y mediante esa calma y desde ese estado, tomar muchas mejores decisiones. Yo en este momento medito 30 minutos al día. Antes no podía ni meditar 1 o 2 minutos. Era absurdo para mí, o sea, no podía dejar de pensar. Pero los beneficios de la meditación tú los vas a empezar a ver cuando adquieres el hábito. Y es esos 30 minutos que tú dedicas, no son 30 minutos que dejas de trabajar. Son 30 minutos en los que haces que tu cerebro esté en un estado más óptimo para que lo que te iba a tomar 8 horas no te tome 8 horas, sino probablemente 4 horas y tus resultados crezcan exponencialmente. Al inicio yo también lo veía como una pérdida de tiempo porque decía, ¿para qué dedico 10, 20, 30 minutos cuando podría estar trabajando? Pero después de que vi sus beneficios, lo sigo usando y cada vez crecen más los resultados por estar presente, por estar en calma, por poner un momento la máquina en calma y que sea mucho más productivo. Y lección número 7, y esta me costó demasiado. Soy una persona que le gusta controlar muchísimo, que le gusta que las cosas estén en su puesto, en su lugar. Y claramente tener un equipo, crecer empresas, no lo puedes hacer solo. Y las personas cometemos errores. Entonces no todo va a ser como tú quieres que sea. Entonces, como lo quería hacer todo solo, empecé a crear de mis empresas, no una empresa, sino un autoempleo, en donde todo dependía de mí y donde yo era un embudo para mis empresas. Entonces no se tomaba una decisión si yo no la tomaba. No se publicaba un video o se hacía una estrategia de marketing si yo no decía que se hiciera. Todo dependía de mí. ¿Por qué? Porque no creé una empresa, creé un autoempleo. Porque no tenía sistemas replicables, porque no tenía sistemas y procesos que funcionaran sin mí. Y ese es el objetivo de cuando tú creas una empresa y cuando empiezas un emprendimiento. Pues a la final, tú no lo creas para trabajar toda tu vida. Y eso es un error que cometen muchísimas personas. Tienen supuestamente una empresa, pero si ellos desaparecen de la empresa desapareció. Acabo de llegar, como te conté al inicio de este video, de un viaje de África de 20 días aproximadamente, en lo que si le dediqué 1 hora a mis empresas fue muchísimo. ¿Por qué fue esto posible? Porque logré lo que yo quería controlar, que lo que yo quería tener en mi poder no estuviera en mi poder, sino estuviera liderado por personas capaces de hacerlo, por personas mucho mejor que yo en ese ámbito, por mejores estrategas, por mejores marqueteros, por mejores personas en procesos y en sistemas. Entonces, cuando logré soltar ese control y cuando logré hacer que lo que yo hacía fuera replicable y no dependiera de mí y de mi tiempo, mira, los resultados hicieron esto. Porque yo tengo 24 horas al día y ni eso. Duermo 8, como 2, tengo 14 horas. Y no puedo trabajar 14 horas de corrido porque mi cerebro no lo va a permitir.
Entonces en realidad tendremos 10 a 12 a 14 horas verdaderamente productivas al día y ya está. Pero si tenemos 100 personas, pues son 140 horas productivas al día. Y cuando yo permito que yo no sea un embudo para mis empresas y que se pueda copiar procesos y se puedan replicar, puedo comprar tiempo. Y si puedo comprar tiempo, puedo tener más resultados en un periodo más corto de tiempo. Esa es la última lección que te quería contar. Y créeme que para mí es de las más importantes, porque es lo que vas a hacer que pases de ser un emprendedor a un empresario que puede viajar, que puede darse ciertos lujos, que puede desconectarse de sus empresas, que puede dedicar no toda su vida a trabajar, sino a estar con su familia, con sus amigos, a cumplir esos sueños que a la final es por lo que hacemos las cosas. Y bueno, eso era lo que te quería compartir en este video. Son cosas que yo he aplicado para mí. Aquí nunca te contaré nada que yo no haya implementado y te voy a estar diciendo qué me funcionó, qué no me funcionó. Cuéntame en los comentarios cuál vas a aplicar, en cuál puedes estar en desacuerdo y discutamos un poco y nos vemos en una próxima ocasión.